invito a ponernos de pie para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Pedro 2, 9 al 10. 1 Pedro 2, 9 al 10 dice: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amén. Podemos tomar asiento. El apóstol Pedro, de quien hoy leímos en la Santa Cena, recordando su negación al Señor, tiempo después, ya mayor, desde un lugar que le llamaban como en un nombre encriptado, simbólico, Babilonia, una ciudad que le decían Babilonia. ¿Qué ciudad en la época de Pedro le dirían Babilonia? La ciudad de Roma, la ciudad de Roma. Pedro, ya mayor, desde la ciudad de Roma, le escribe, 1 Pedro, a los hermanos que están en el Imperio Romano. ¿Sí? Los hermanos que están en el Imperio Romano, sobre todo las iglesias que están en lo que es hoy la actual Turquía. ¿Y por qué le escribe a estos hermanos? Porque estaban teniendo persecución y sobre todo también porque estaban teniendo una crisis de identidad. Porque estaban cambiando su identidad anterior, que era del paganismo, era el sincretismo religioso, que quiere decir mezclar de todo un poco, de todas las religiones agarro un poquito y hago mi religión a mi manera. Venían del paganismo estos hermanos, venían de adorar a otros dioses, de adorar al emperador, de adorar a Marte, de adorar a dioses romanos, ¿sí? Y estaban pasando ahora a adorar al único Dios verdadero, al Señor Jesús. Entonces su identidad se estaba transformando, su identidad estaba cambiando. Y me acuerdo en cuarto de liceo, un profesor de filosofía nos hizo una pregunta: ¿quién sos? ¿Quién soy? ¿No? Y es una pregunta que todos los seres humanos construimos la respuesta a lo largo de nuestra vida. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿quién sos vos? Si vos tuvieras que expresarte, bueno, a veces uno empieza a decir quién es. ¿Viste cuando estás en un grupo, en una ronda y te dicen, bueno, hay que presentarse, ¿quién sos? Uno por lo general empieza por el nombre, por la edad, y después enseguida saltamos a los títulos, saltamos a lo que hacemos, a nuestra ocupación. Bueno, soy jubilada, soy mamá, soy esto, soy lo otro. ¿Y quiénes somos? Es la pregunta. ¿Quiénes somos? Y nuestra identidad, en la respuesta a esta pregunta de quién soy, se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Y se va construyendo también con lo que los otros dicen de nosotros, ¿sí? Con las opiniones de los demás. A veces en la infancia algunas personas han tenido conceptos o miradas sobre sí mismas negativas. Entonces piensa la persona que va a ser así lo que le dijeron sus padres o sus cuidadores. El otro día un hermano me decía, yo cuando era niño, cuando era adolescente, me decían que era un burro, que no servía para estudiar. Me lo decían las personas que lo criaban. ¿Y cómo que se crió esta persona? Pensando que era un burro. Y le fue mal en los estudios, abandonó los estudios. Y recién de grande se dio cuenta que eso era una mentira, que se le había sembrado en su mente y en su corazón. Entonces la manera en que nosotros pensamos quiénes somos define lo que hacemos y cómo vivimos. La respuesta a la pregunta de quiénes somos define lo que hacemos y cómo vivimos, ¿sí? Y hoy les quiero invitar, por medio de estas palabras, a escuchar qué es lo que dice el Señor de lo que tú sos y de lo que yo soy, ¿sí? A no escuchar otras voces, sino a escuchar qué dice el Señor de nosotros. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre tu vida? Para aquellos que han aceptado al Señor Jesús en su corazón. ¿Qué dice Dios de vos?
¿Te define lo que dice Dios de vos? Y vamos a estar descubriendo en esta carta qué es lo que dice Dios de vos y de mí, que nos ayude a entender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Decíamos que Pedro le escribe esta carta a los hermanos que están en Turquía, una zona pagana en ese tiempo, donde los primeros creyentes empezaban a surgir iglesias, empezaban a transmitirse el mensaje del Evangelio. Y era una sociedad, como decíamos, donde había un sincretismo religioso, había variedad de religiones. Podríamos decir hoy, bueno, hoy también tenemos unas casas de no sé qué, vas por la calle y ves ciertas cosas religiosas ahí, un poco de mugre en las esquinas a veces. Vas a otros lugares y ves una virgen, un santo, o la gente va a tirarse las cartas, o escucha la radio en el tarot. Y hay una mezcla de religiones, ¿no? Hay una mezcla de religiones. Y estos hermanos estaban en esa situación. Y además estaban sufriendo persecución religiosa por lo que creían. Estaban sufriendo persecución religiosa por lo que creían. Entonces el objetivo de esta carta es decirle, animar a estos hermanos y decirle quiénes son en Cristo Jesús y animarlos en la persecución. Estos hermanos venían de la idolatría, ¿sí? Y podemos pensar nosotros si hoy también hay idolatría, ¿no? Todos en algún momento podemos llegar a pecar de idólatras. Ser idólatra es amar a algo más que a Dios, ¿sí? Poner a algo en el lugar que le corresponde a Dios. Y me acuerdo en la familia, una persona antes de convertirse en su casa tenía un montón de imágenes, un montón de cuadros, un montón de oraciones, un montón de velas, un montón de cosas. Y cuando fue conociendo al Señor, empezó a sacar todas esas cosas, todos esos ídolos muertos, ídolos mudos. Y descubrió una nueva identidad en Cristo Jesús. Entonces, ser idólatra es amar todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Poner en el lugar de Dios algo, puede ser una cosa, una relación, una persona, una aspiración, no sé, el dinero, ¿sí? Pedro les empieza recordando a estos hermanos qué eran antes de conocer a Dios, ¿sí? Para definir quiénes son estos hermanos, para recordarles qué es lo que piensa Dios de ellos, Pedro antes les recuerda de dónde venían, ¿sí? De dónde venían. Y estos hermanos, dice antes en el texto, un poco antes, dice que vivían en engaño, a ver si nos podemos sentir identificados. Vivían en engaño, vivían en maldad, vivían en hipocresía, vivían en envidia, vivían en chismes, vivían por sus deseos, vivían sin sentido, dice que vivían en tinieblas. Dicen que eran ignorantes del amor divino, que antes no eran pueblo y antes no habían alcanzado misericordia. Para definir y a estos hermanos animarlos, le dice, bueno, primero acordate de dónde venís, pensá cómo era tu casa, al Dios que adoraban tus papás, qué hubiera sido ustedes si no te hubieras encontrado con Cristo, para dónde habría ido tu vida. Acordate de lo que eras. Y acá el texto bíblico dice un pero. Pero ahora ustedes son los siguientes. Y les va a recordar 4 cosas que son estos cristianos, ¿sí? Que somos los cristianos, es una palabra para los cristianos. 4 cosas, 4 opiniones, 4, más que opiniones, decretos de Dios de lo que somos, ¿sí? Y me gusta... Vamos a ir repasando estas 4 cosas que Dios piensa de aquellos que han creído en Jesucristo. 4 cosas que Dios piensa de nosotros, que definen nuestra identidad, que afirman nuestra identidad y nos hacen, o nos deberían hacer, vivir en consecuencia aquello que Dios dice que yo soy para Él, ¿sí? Ya no escuchar a las voces esas que nos maltrataron, ya no escuchar las voces del mundo, del sistema pecaminoso que nos dice para dónde ir, sino escuchar la voz de Dios y que Dios defina nuestra identidad. La primera definición que Dios hace de estos cristianos, le dice, pero ustedes son linaje escogido.
Linaje escogido. Acá Pedro le está hablando a cristianos que conocían el judaísmo, que venían de entornos del judaísmo. Entonces para ellos era sencillo entender estas cosas. Porque el linaje escogido, Pedro lo toma del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7, 6 y 8, posiblemente lo toma de ahí, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, pero tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pedro le está diciendo a estos hermanos que ahora ellos son un linaje escogido. Linaje sería, para traducirlo, familia. Ustedes ahora son una familia elegida. Y vieron esa frase que dice, uno no elige la familia, ¿no? Eso es así, porque por lo menos al nacer uno no elige la familia. Después sí, algunos tenemos más opciones que otros de elegir la familia. Pero acá, Dios nos elige a nosotros y Dios toma la iniciativa de hacernos familia. Nosotros antes no éramos familia, ahora somos familia por iniciativa de Dios. No porque seamos más que otros, sino porque éramos los más insignificantes. Y Pedro, con esta idea de la elección del pueblo de Israel de parte de Dios, dice, bueno, esto no es solamente para los judíos ahora. Después de Jesucristo, también es para los gentiles este mensaje, para aquellos que no son judíos. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? El pueblo de Dios se conforma de aquellos que han sido salvos por fe en el Antiguo Testamento, más, después de Cristo, los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros somos familia. Judíos más gentiles, dice Pedro, ¿no? Tal vez esos hermanos estaban también sufriendo persecución interna de los judíos que les hacían hacer, por otros textos, volver a las costumbres del judaísmo. Y Pedro le dice, no son de segunda categoría los cristianos, no somos un movimiento dentro del judaísmo como se pensaba al principio. Ahora se suman las dos familias y de los dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, se hizo un solo pueblo. Y la piedra angular es Jesucristo, que sostiene esa unión entre los dos pueblos. Y el Israel actual, el Israel espiritual, es la iglesia actualmente, ¿sí? Es la iglesia actualmente. Y Pablo en Efesios 2:14 dice, hablando de esta unión de los dos pueblos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es nuestra paz, está hablando de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba, de separación. Antes no éramos pueblo, antes no éramos familia, pero ahora, hermanos, les está diciendo, son familia de Dios, ¿sí? Son familia de Dios. La segunda cosa que le dice Pedro a estos hermanos que estaban sufriendo persecución, que estaban con su identidad atacada, con distintas opiniones, distintos ataques de internos y externos, Pedro les recuerda lo siguiente, que también ellos, además de ser familia escogida, son real sacerdocio. Real sacerdocio. Y acá también les está hablando a cristianos que vienen del judaísmo y esto lo entienden muy claramente. Son real sacerdocio, ¿sí? Recuerdan en el Antiguo Testamento el rol de los sacerdotes era ser los intermediarios de entre Dios y el pueblo. Incluso había un día al año en especial que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, y rendía holocausto al pueblo, ¿sí? Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero ahora Pedro les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que ahora ustedes, le está diciendo a los cristianos, son real sacerdocio. ¿Cómo es esto? Imagínate cómo habrá sonado en el oído de estos
hermanos que venían del judaísmo, que ahora nosotros somos sacerdotes. Y acá es el concepto teológico del sacerdocio universal de los cristianos, ¿sí? El sacerdocio universal de los cristianos, el administrar las cosas de Dios de cada cristiano, de cada cristiana. Y el término sacerdote en latín viene de la palabra pontifex, o pontifex, no sé cómo es la entonación, pontifex, que quiere decir, a aquellos que les gusta la construcción, constructor de puentes. Así que sacerdote, una de las acepciones es constructor de puentes. Y Pedro les está diciendo que ahora ustedes son sacerdotes y son constructores de puentes. ¿Constructores de puentes con quién? Con el mundo no cristiano, ¿sí? Con el mundo pagano de donde ellos venían. Son constructores de puentes. El sacerdote, en el Antiguo Testamento, era la persona que se acercaba a Dios para orar y adorar. Y ahora le está diciendo a ustedes, se pueden acercar a Dios, como nos incitaba hoy Ana, nos animaba, a acercarse a Dios para adorarle, para orar con Él. El sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel que ofrecía sacrificio, ¿sí? Sacrificio para expiación de los pecados. Después de Cristo ya no hay más sacrificio, fue el último sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros como cristianos debemos hacer, que estos hermanos debían hacer? Y Jesús, citando a Oseas, en Mateo 9, del 10 al 13, les recuerda que el sacrificio que deben hacer es el sacrificio de misericordia, ¿sí? Misericordia quiero más que todos los holocaustos, ¿sí? Misericordia quiero más que todos los holocaustos. En esta construcción de puentes con el mundo pagano, que sean misericordiosos. Y en Romanos 12:1 también dice lo siguiente. Romanos. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Hoy también se dijo hace un ratito que nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí lo estamos adorando. Así es como debemos adorar a Dios. El sacerdote, en esta intercesión y en esta construcción de puentes con otras personas, para los cristianos, es decir, llevar a otras personas a Dios, ¿sí? Buscar en oración, con humildad, con amor y en dependencia del Espíritu Santo, compartir el amor de Dios y hacerlo a tiempo y a destiempo, con respeto, como dice Pedro también, pero no callarnos, compartir el amor de Dios y descansar, que es el Espíritu Santo que convence a las personas, que nos convence de pecado. Entonces, hermanos, les está animando a ser reales sacerdotes. Y este concepto de acceder a Dios personalmente, acceder a Dios sin un intermediario, es un concepto que surge muy fuerte en la Reforma Protestante, ¿sí? Ustedes saben que en ese momento surge este concepto de poder acceder a Dios directamente, sin intermediarios, ¿sí? Poder acceder a Dios de manera personal. Primera idea para afirmar nuestra identidad es que somos una familia escogida. Segunda idea, sos un sacerdote, sos una sacerdotisa de Dios. Cuando llegues a tu casa le decís ahí a tu familia, ¿sabías que yo soy un sacerdote de Dios? ¿Sabías que soy una sacerdotisa de Dios? No van a entender nada. Y ahí le puedes explicar. Pero más que explicarlo hay que vivirlo, ¿sí? Hay que vivirlo y respaldarlo con las acciones de nuestra vida. Y tercer concepto, para afirmar la identidad de los cristianos, de Pedro, les dice, ustedes son una nación santa. Una nación santa. Y este concepto en los cristianos que estaban escuchando esta carta por primera vez era muy sencillo, era fácil de entender. Pero hoy el concepto de santidad lo podemos
malinterpretar. Entonces, el concepto está hablando de ser un pueblo, de ser una nación diferente. Una nación apartada para buenas obras, ¿sí? ¿Sabías que sos parte de una nación santa? Sos parte de un pueblo diferente que es apartado para buenas obras, que es un pueblo que está puesto para salar la tierra, para compartir el Evangelio. Efesios 2:10, Pablo complementando a Pedro, y podríamos hablar un montón del vínculo entre Pedro y Pablo. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, somos una familia elegida, sos familia elegida, somos sacerdotes de Dios, ¿sí? Tenemos que ejercer nuestros dones, somos parte de una nación santa, tenemos una misión, estamos apartados para hacer buenas obras, para compartir el Evangelio. Y el cuarto concepto que Pedro le dice a estos hermanos, ahí en la actual Turquía, es que son un pueblo adquirido por Dios. Son un pueblo adquirido por Dios. Es decir, todas estas cosas que estamos diciendo, de ser familia, de ser sacerdotes, de ser una nación santa, tuvo un precio. Tuvo el precio de la sangre de Cristo. ¿Sí? El concepto de redención es pagar la liberación de un esclavo en el original. Pagar la liberación de un esclavo. Jesucristo nos redimió con el precio de su sangre. Y Pedro, un poquito más adelante, les dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, cosas que se pierden, que se pudren, que pasan, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y después Pedro sigue diciendo que todas estas cuatro opiniones que Dios tiene sobre ellos es para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, no habían alcanzado misericordia, dice la versión 60, pero ahora ya han sido compadecidos, ya han alcanzado misericordia. Es decir, somos esto para esto, ¿sí? Dios dice que somos esto, que tuvo un precio que seamos esto, que Él define que seamos esto, para predicar, para anunciar el Evangelio, para salar la tierra. Antes estábamos en tinieblas, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora estamos en su luz admirable, somos pueblo y hemos alcanzado misericordia. No por ser mejores, como dice Deuteronomio, sino por ser los más insignificantes. Escuchar a Dios, qué Dios opina de nosotros, afirma nuestra identidad y nos da propósito en nuestra vida. Nos dice, bueno, ¿para dónde va nuestra vida? ¿Para dónde va mi vida? Si será importante escuchar lo que Dios piensa de nosotros, que Jesús mismo, en Mateo 3, comenzando su ministerio, Mateo 3, 16 y 17, Jesús mismo escuchó la voz de Dios definiendo
qué era lo que Dios opinaba sobre él. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me compadezco. Jesús mismo escuchó para afirmar su identidad de quién era. Dios mismo le dijo y le dejó claro a todos. Y saber Cristo quién era, al saber plenamente quién era, haber escuchado esa voz, ese símbolo de la paloma, le llevó a vivir como vivió. ¿Sí? Le llevó a vivir como vivió. Qué importante es saber quiénes somos en Cristo para Dios, que nos va a llevar a vivir como vivió Jesús. ¿Sí? Vamos a intentar vivir, acercarnos lo más posible a lo que vivió Jesús. Jesús afirmó su identidad en Dios y vivió en consecuencia. Hermanos, la invitación es a hacer y vivir lo que Dios dice que soy. Ser y vivir lo que Dios dice que soy. Ser y vivir lo que Dios dice que somos. Y esta palabra de Pedro a estos hermanos, cuando comienza la carta, hace un saludo, la escribe por medio de Silvano, un colaborador de Pablo. Dice que fue escrita en un griego muy refinado, muy así educado. Por eso es con Silvano que la escribe. Dice: yo Pedro, en 1 Pedro dice: yo Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Pedro, cuando dirige su carta, hay un detalle que yo no le había prestado atención. Dice: a los que se hayan expatriados. A los que se hayan expatriados. Y acá tenemos personas, como nuestra hermana, querida hermana, que ha tenido que llegar de su patria obligada por las circunstancias, ¿no? Pero también no solamente sentirse expatriados literalmente, como también en otras épocas uruguayos se iban, o actualmente también se pueden ir a otras patrias por situaciones de violencia acá, o de pobreza o lo que sea. También podemos sentirnos expatriados, sin patria, sin norte. Es como no saber de dónde pertenezco. ¿Sí? No saber, de dónde soy. Tener como embarullado, tener entreverado quién soy. Porque esta carta que Pedro escribe es para los creyentes. ¿Sí? Es para los creyentes, para los cristianos. Entonces yo quería invitarte que si te sentís en tinieblas, te sentís sin norte, sin patria, ¿sí? Si no sabés a qué pueblo pertenecés, ¿sí? Si no pertenecés al pueblo de Dios, pertenecés al pueblo de las tinieblas. No podés tener, no hay dobles nacionalidades. Y invitarte, que el Espíritu Santo te convoque a abrazar la fe en Jesucristo y pasar de las tinieblas que capaz estás viviendo, del pecado que estás viviendo, pasar a su luz admirable, pasar a vivir en el pueblo de Dios. ¿Cómo se hace? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? El propósito, hermanos, de saber lo que somos es vivir lo que somos. El saber quién soy para Dios me enfoca a dos cosas, pensaba para mí: a cuidar mi vida como cristiano, para también así cuidar a otros. ¿Sí? Saber lo que Dios dice de mí me ayuda a enfocarme, a cuidarme a mí mismo, para cuidar a otros. Cuando
somos salvos, cuando nos hacemos cristianos por gracia de Dios, tenemos paz para con Dios, como dice el texto, y esa paz con Dios, esa relación vertical con Dios, que antes estaba quebrada por el pecado, tengo acceso al Padre por medio de la fe en Jesucristo, tengo perdón de pecados, tengo vida eterna por medio de Jesucristo, define mis relaciones y sana mis relaciones con los demás, mis relaciones horizontales y la relación conmigo mismo, ¿sí? Entonces, si vos te sentís en esa situación de estar despatriado, de no saber para dónde va tu vida, de estar en tinieblas, de estar en pecado, bueno, confía en Jesucristo. Y es esa triple paz, es ese shalom, paz con Dios, paz con los demás y paz con uno mismo. Hermanos, también pensaba para mi vida este concepto de ser puentes y de llevar a otras personas a Cristo, ¿sí? De colaborar, de sumarme a lo que Dios ya está haciendo, llevando a otras personas a Cristo. Ayer un vecino que está pasando una enfermedad tremenda, hace no sé cuánto tiempo fue, hace unos cuantos meses estábamos comiendo un asado con algunos jóvenes y algunas personas de la iglesia, y este vecino se acercó ahí por medio del tejido y oramos por él. Oraron varios. Y ayer de la nada me llamó y me dice, vos sabés que no sé qué me está pasando, dice, porque desde que ustedes hicieron ese rezo por mí, yo de noche pienso en Dios. Y dice, mira que yo nunca pensé en Dios. Y no sé qué pasa, que desde que hicieron eso, pienso y le quiero pedir cosas y quiero hablar con Él. Y le digo, bueno, mira, eso no somos nosotros, eso es el Espíritu Santo que te está convenciendo desde adentro hacia afuera. Ser puentes, hermanos, ser intencionales en llevar el amor de Dios a otras personas. Otro aprendizaje en esto de ser sacerdote es ofrecer ofrendas a Dios, ¿sí? Como decía Romanos, que nuestra vida sea una ofrenda para Dios. Que todo lo que hagamos, todos nuestros bienes, todo nuestro intelecto, nuestro tiempo, sea una ofrenda para Dios. Que el Señor nos ayude. Y que esas ofrendas, como decía Oseas 6:6, citado por Jesús, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que podamos ofrecer ofrendas de misericordia y de conocimiento de Dios. Enganchado con lo que decía nuestra hermana hoy en la Santa Cena, que como sacerdotes cuidemos nuestro acceso diario a Dios, ¿sí? Hay un concepto en el Antiguo Testamento de que la lámpara del Señor tiene que estar encendida, ¿no? Hay que echarle aceite, que no se apague. Cuidar nuestro acceso diario a Dios, nuestra comunión personal con Dios día a día. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta un montón, pero tengo hermanos, tengo hermanas, tengo familia, tengo el Espíritu Santo que me ayudan a hacerlo. No abandonemos nuestra vida espiritual personal, hermanos. Y para la iglesia, pensaba algunas cosas, que nosotros no elegimos la familia, somos interdependientes. Y si no, mírense un poquito entre ustedes, mírense para atrás, miren para los costados, mírense un poquito ahí. Bueno, ¿vieron? Somos distintos, ¿no? Somos distintos, distintas nacionalidades, distintos en un montón de aspectos, pero somos interdependientes, ¿sí? Es el Señor que nos hizo familia y somos interdependientes. Quiere decir que dependemos uno de los otros. Dice Gálatas, ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas. Nos debemos ayudar unos a otros a llevar sus cargas. Ayer, un ejemplo práctico, estamos teniendo un espacio adolescente con intensidad y pedimos ayuda en la semana y vinieron 3 personas a ayudarnos. Y alguien trajo la comida y alguien preparó todo y bueno, tuvimos una reunión muy especial, muy linda. Seamos interdependientes, ayudémonos a llevar las cargas. Y estos 4 títulos que Dios le da a los creyentes, es interesante que no son títulos en singular, o sea, de uno, sino que son títulos en plural. ¿Te das cuenta? Siempre habla de ustedes, ¿no? Familia escogida, real sacerdocio, pueblo, o sea, siempre habla de ustedes, en plural. Y eso nos ubica y nos ayuda a saber que somos interdependientes. Nos da idea de cuerpo y también nos da humildad, de que cada uno tiene un rol en el cuerpo. Si vos estás en el cuerpo de Cristo y no estás ejerciendo tus dones, estás haciendo que otra parte del cuerpo se resienta. Estoy haciendo que otra parte del cuerpo se resienta. Si yo no hago lo que tengo que hacer,
otra parte del cuerpo se está resintiendo, se está esforzando. Y otro aprendizaje, hermanos, para la iglesia, que el cristianismo se vive en la comunión de la iglesia. El cristianismo, hermanos, se vive en la comunión de la iglesia. No hay cristianos que sean francotiradores, ¿sí? No hay cristianos que estén solos. Tenemos que estar en la comunión de la iglesia en interdependencia unos con otros. Y esto quiero ser claro porque hay una moda, hay una tendencia a vivir el cristianismo a mi manera. Debemos vivir el cristianismo en la comunión de la iglesia, porque eso nos da humildad, nos ubica, nos corrige, nos anima y saber que la cabeza es Cristo. Hermanos, cerrando, lo que somos está definido por Dios y no por lo que nosotros creemos que somos. Esa es la invitación. Lo que somos lo define Dios y no lo que nosotros creemos que somos, y menos lo que nos han dicho que somos. ¿Sí? Estos títulos dependen de la iniciativa de Dios. ¿Sí? Dependen de la iniciativa de Dios. No nos define un diagnóstico, sino que nos define lo que Dios dice de nosotros. Tengamos un tiempo de oración personal y alabanza en oración a nuestro buen Dios. Amado Dios, estamos delante de ti, delante de tu palabra, y eso nos hace mucho bien, porque tu palabra nos anima, va hasta lo profundo de nuestro ser, nos convoca a arrepentimiento, nos convoca a querer ser más como la persona de Cristo Jesús, nos ubica en nuestra existencia, y nos da un propósito de vida, Señor. Gracias por lo que tú has dicho en ella de nosotros, que podemos escuchar lo que tú piensas de nosotros. Y descansamos y nos alegramos y agradecemos que es por iniciativa tuya. Señor, oramos para que si alguien está viviendo en tinieblas, está viviendo en pecado, todavía no confió en Jesús como su Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo le inquiete de tal manera que no pueda estar tranquilo hasta dar la respuesta a quién es Jesús. Señor, te damos gracias por esta iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a los otros como pedía el Señor, hacerlo con palabras, hacerlo con silencios. Ayúdanos a no volver a lo que éramos antes. Ayúdanos como iglesia a no tener envidia unos de los otros, a no ser chismosos, a no ser murmuradores. Ayúdanos a que haya frutos de misericordia, que haya frutos de amor unos por los otros, Señor, para que el mundo crea, Señor. Bendecimos tu nombre, estamos muy agradecidos de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ese precio de sangre de tu Hijo permite que hoy seamos pueblo.
Permite que hoy seamos familia elegida tuya. Permite que hoy seamos sacerdotes. Ayúdanos a vivir en consecuencia, a vivir como hijos, a no vivir como esclavos, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos sabiendo los privilegios que tenemos. Que somos copartícipes, Señor, de lo que tú estás haciendo en este mundo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Danos esa visión de nosotros mismos adecuada, correcta, ni de más ni de menos, sino justa, como dice tu palabra. Que podamos encontrar lugar en la iglesia para desarrollar nuestros dones, que la iglesia pueda abrir lugar para que otras personas compartan sus dones y que nos podamos cuidar mutuamente. Y que sobre todas las cosas, todo lo que hagamos sea para darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús consagramos todo lo que va a quedar de este día, la evangelización con los niños. Gracias por cada hermano, por cada hermana que dedica de su tiempo, de sus recursos, para la extensión del Evangelio. En el nombre de Jesús agradecidos, oramos. Amén.